que se han vertido alrededor y que todos hemos atravesado, y principalmente quiero demostrar los increíbles daños espirituales, mentales, físicos, económicos que se han ocasionado en millones de personas alrededor del mundo. Además de la facilidad con la que el mundo puede realmente ser tan fácilmente engañado mediante el uso del confinamiento social. No cabe duda que estamos enfrentando un virus que nos han dado a conocer y nos han hecho creer que realmente tiene una mortalidad que no la tiene. Entonces el virus existe, el coronavirus existe, es una familia de más de 15 coronavirus que existen. Sin embargo, se ha llegado a extremos donde verdaderamente se ha usado la arbitrariedad, el autoritarismo de muchos gobiernos, y realmente nos damos cuenta que desde los primeros días que los medios de comunicación comenzaron a difundir este famoso coronavirus como una pandemia, experimenté en mi espíritu, dentro de mi corazón, en mi alma, un poder maligno. Supe desde el primer momento que algo siniestro se escondía detrás de todo esto en lo que el mundo estaba adentrándose. Y no fue muy difícil discernir la forma tan fácil y engañosa en la que los seres humanos realmente, repito, podemos ser influenciados, engañados, controlados y manipulados principalmente a través del miedo. En el libro de Proverbios capítulo 29, versículo 25, el rey Salomón expresó esta sabiduría y esta verdad. El temor de Jehová pondrá lazo. Repito, el temor de Jehová es una trampa. El temor del hombre, es una trampa, mas el que confía en Jehová será exaltado. En otras palabras, cuando nosotros comenzamos a hacer a un lado el temor de Dios y lo sustituimos por el temor de las circunstancias, el temor de la muerte, el temor del hombre, el temor de los demonios, etcétera, etcétera, caemos en una trampa. Y una trampa es precisamente la palabra que usó aquí en el hebreo el rey Salomón. Es esa trampa que usan los cazadores en los bosques cuando va caminando el oso y de repente mete la mano en la trampa y se cierra y ahí queda atrapado. Entonces, está dándonos a entender que el temor es de una forma semejante. Cuando nosotros comenzamos a atraer temor a nuestro corazón y cuando este mundo está empujando, influenciando este temor en nuestra vida, hemos caído en la trampa. En otras palabras, desde ese momento, tú puedes comenzar a ser muy fácilmente influenciado y manipulado. Muchas y más diversas opiniones se comenzaron a argumentar y a generar por los disque expertos, pongo entre comillas expertos. Más contradicciones se propagaron todavía cuando otros científicos expertos en epidemiología, microbiología, virología, químicos comenzaron a contradecir a estos supuestos expertos, porque inmediatamente las opiniones contrarias a la que los expertos o a los que la Organización Mundial de la Salud nombró como expertos, las opiniones contrarias, vuelvo a repetir, de personas científicas, médicos, químicos, epidemiólogos, microbiólogos, virólogos, etcétera, etcétera, comenzaron inmediatamente a ser excluidas. No queremos oír ninguna otra opinión más que la Organización Mundial de la Salud ha determinado que se debe de oír. Los medios masivos de comunicación comenzaron también a promover al grado de sacar de los videos de YouTube a las opiniones de científicos, repito, no de personas parlachinas ni tonterías, sino de personas que eran doctores. Por ejemplo, la doctora Dolores Cahill, que tiene un posgrado, tiene doctorados en genética molecular, posgrado en inmunología y especialista en fármacos y en drogas. Repito su nombre, la doctora Dolores J. Cahill,
con H y doble L al final, para que ustedes la busquen en internet. El doctor Rashid Buttar, otro de los más considerado dentro de los primeros 40 médicos a nivel internacional, en su conocimiento de todos los padecimientos, infecciones, etcétera, etcétera. Todas estas personas, para no ser la lista larga, comenzaron a opinar que estaban equivocados con el diagnóstico y la forma como se estaba tratando el famoso coronavirus. Pero vuelvo a repetir, de una forma misteriosa fueron sacados completamente de los medios de comunicación, y en ese momento pues cualquiera puede comenzar a pensar, ¿por qué? O sea, aquí hay algo misterioso detrás. ¿Por qué no se permite la opinión también contraria de otros que también tienen todavía hasta mucho más experiencia, más información, más conocimiento que aquellos que escogieron única y exclusivamente para que fueran los autorizados a opinar? Esto confirmó mis sospechas de que algo oscuro detrás se encontraba de todas estas opiniones de solo un grupo de organizaciones y medios de comunicación que estaban autorizados para opinar. En otras palabras, monopolizaron solamente las opiniones, escuchemos muy bien, de la Organización Mundial de la Salud. Para el conocimiento de la mayor parte de ustedes, la OMS o la Organización Mundial de la Salud es una organización marxista, de izquierda, pagada por la China, aliada con la China y completamente bajo el control del Partido Demócrata en los Estados Unidos, que es enemigo del Partido de los Republicanos. La cadena de televisión CNN fue uno de los medios masivos de comunicación que vertieron y continúan hasta este momento. Estoy hablando casi a finales ya del mes de mayo del año 2020, vertieron una información aterrorizante. Todos los días eran muertos, y por acá, muertos en Ecuador, muertos en España, muertos en Chile, muertos en México, etcétera, etcétera. Y comenzaron también a promover videos de los muertos envueltos en bolsas de plástico, etcétera, etcétera. Era impresionante. Nunca comenzaron a hablar acerca de los recuperados y que ninguno o la mayor parte de estos muertos, como hasta ahorita se está comenzando a descubrir, eran personas que no murieron del coronavirus. Murieron de otras enfermedades preexistentes, etcétera, etcétera, porque exactamente es igual que el VIH o el virus del SIDA. Una persona que tiene SIDA raras veces se muere del SIDA, se muere de alguna otra enfermedad, se muere hasta de un catarro, para que podamos entenderlo claramente. Por ejemplo, comenzaron a descubrir acerca del coronavirus, mientras iban pasando las semanas, que la neumonía, que fue el diagnóstico que emitió la Organización Mundial de la Salud, síganme con mucho cuidado, la neumonía era la enfermedad del coronavirus. En otras palabras, las personas que morían de neumonía. Se descubre después por los otros expertos contrarios a estas opiniones que la neumonía no es viral, o sea, no es producida por un virus, es bacteriana. Por lo tanto, se combate con antibióticos. En China mueren 300,000 personas de neumonía y solo 3,000 del COVID-19. Escucharon muy bien. 300,000 personas mueren de neumonía y solo 3,000 del COVID-19. Estas muertes las tiene todos los años la China. El aislamiento, por ejemplo, el cual fue impuesto de una forma muy arbitraria, daña y comprobado todo esto, está comprobado científicamente, no estamos hablando nada más así por hablar. El confinamiento, el hecho que te encierren en tu casa, inmediatamente daña tu aparato respiratorio. El sistema inmunológico con el cual Dios nos creó es para precisamente cuando seamos atacados por virus. Si tú tienes un sistema inmunológico donde tomas sol regularmente, donde tomas vitamina C, o sea, jugos de naranja, jugos de limón, haces ejercicio frecuentemente entre semana,
tu sistema inmunológico funciona adecuadamente. No tienes ningún problema. Y cualquier virus que te ataque, está tu cuerpo predispuesto, está tu cuerpo preparado, blindado para poder rechazarlos cuando los glóbulos blancos atacan inmediatamente esta invasión de virus que son enemigos de la sangre. Sin embargo, cuando nosotros nos encerramos, cuando nosotros ya no salimos, cuando ya no podemos ir a pasear a los parques, cuando se prohíbe, damas y caballeros, escuchen esto, cuando se prohíbe ir a la playa, que esto ya es el colmo de los colmos, donde en la playa encontramos el mejor oxígeno, el yodo que produce el mar, la arena, etcétera, etcétera. El ejercicio es cuando decimos, el mundo ha enloquecido. Ya nos encontramos realmente en un mundo de locos, en un hospital. El hospital psiquiátrico sería, yo creo que comparado con Alicia y el País de las Maravillas, con el ambiente a donde comenzaron a empujarnos nosotros para que ya nos aisláramos de las cosas que son necesarias a nuestro sistema inmunológico. Inmediatamente después de estar comentando con ustedes y compartiendo esto, tú que tienes un poquito de lógica y de razonamiento, simplemente puedes comenzar a pensar, bueno, que aquí hay algo diabólico, aquí hay algo ya oscuro, esto ya no es normal, o sea, ¿qué poderes extraños, invisibles, nos están empujando a la raza humana a debilitarnos mental, física y espiritualmente? En otras palabras, la Organización Mundial de la Salud, vuelvo a repetir que es de izquierda, aliada a la China, pagada por la China, la cadena de televisión CNN, la Organización de las Naciones Unidas, la China, el Partido Demócrata de los Estados Unidos y los médicos señalados por la Organización Mundial de la Salud, que en este caso se lo pusieron al presidente Donald Trump, junto a él al doctor Anthony Fauci. Y este doctor Anthony Fauci, que tenía ya un historial bastante negro dentro del mundo de la medicina, como por ejemplo a una de sus secretarias la metió a la cárcel hace 5 o 6 años porque encontró ella unos expedientes relacionados acerca de los virus, etcétera, etcétera. Fue la persona que la Organización Mundial de la Salud autorizó para que pudiera ser la persona que emitiera realmente los diagnósticos y la forma como debería de tratarse la pandemia. Muy bien. En menos de un mes, en marzo, los Estados Unidos de Norteamérica y naciones de Centro y Sudamérica, América, Inglaterra, Francia, Alemania, Europa, etcétera, etcétera, Corea del Sur, llegaron a la histeria, a la psicosis colectiva, a obligar el confinamiento de los seres humanos en sus casas, y pareciera como si estuviéramos viendo a millones de personas cayendo, muertas en las calles, en todas las ciudades del mundo, porque explotó una bomba de hidrógeno y las partículas radioactivas de la bomba de hidrógeno, de la bomba atómica. Cada partícula de una bomba atómica o de una explosión nuclear contiene más de 500 sustancias radioactivas, lo cual podría realmente eso calificar para que nos encerraran. Explotó una bomba, por favor, como la que ustedes conocen, la explosión que hubo en las fábricas de Chernóbil en Rusia, donde Rusia mandó nada más a los habitantes de cerca de 50 a 100 kilómetros alrededor que se confinaran o que huyeran o que se encerraran porque estaban en peligro de obtener cáncer. Pero vuelvo a repetir, no era esta la circunstancia que el mundo estaba enfrentando. Sin embargo, no fue así, porque de los 7.8 millones de personas, o sea, 7.800 millones de personas que poblamos el planeta Tierra, solamente hasta este momento, estoy hablando a finales de mayo del año 2020, de los 7.000, vuelvo a insistir, 7.800 millones de personas que habitamos en el mundo han muerto de acuerdo al Hospital Hopkins. Estoy dando cifras que todo el mundo está aceptando como verídicas.
del Hospital Johns Hopkins, que es uno de los más prestigiosos en Estados Unidos. 345,000 personas han muerto. De los 7,800 millones de personas, vuelvo a repetir, 340,000, vamos a ponerlo cerrado, 350,000 personas han muerto realmente por el famoso COVID-19 o coronavirus. Pero a pesar de que estas estadísticas demostraban que la tasa de mortalidad era bajísima, los gobiernos insistieron por la presión de la Organización Mundial de la Salud que se ordenara el confinamiento en nuestras casas, que nos encerraran, que no nos dejaran salir y que todavía las personas que salieran a la calle salieran con mascarillas. Que esto también pues ya es el colmo, repito, no fue una bomba la que explotó y hay sustancias radiactivas flotando en la atmósfera. Tú sabes lo que pasa, las mascarillas, para no ir tan lejos, son las que usan los médicos, los cirujanos en los quirófanos cuando están abriendo un corazón, cuando hacen un operación de corazón abierto, cirugías muy complicadas, etcétera, etcétera. Se tienen que tapar las enfermeras también para evitar la propagación de virus, de bacterias, de gérmenes, etcétera, etcétera. Y la única otra forma en la que se usan es cuando una persona está enferma. Entonces, cuando una persona está diagnosticada con una tos muy fuerte, ¿verdad? O tienes un catarro muy fuerte, pues creo que lo más ético que podrías hacer, lo más higiénico, es traer tus Kleenex o traer tu pañuelo, nunca estornudar al aire libre, sino ponértelo o inclusive ponerte la mascarilla. En otras palabras, las mascarillas son para las personas enfermas, no para los sanos. Los sanos necesitamos respirar oxígeno, porque las personas que tienen la mascarilla están inhalando el oxígeno y están exhalando dióxido de carbono. ¿Me escuchaste? Cuando tú tienes una mascarilla que te tapa las narices y te tapa la boca, cuando respiras y exhalas, ¿verdad? Ese aire que tú exhalas no se sale. Ahí se queda dentro de ti. ¿Y qué es lo que pasa? Te está intoxicando. Te estás inhalando otra vez el dióxido de carbono que tus pulmones exhalaron. En otras palabras, te estás envenenando, porque después de bastantes minutos u horas de la mascarilla, tú vas a sufrir un problema bastante serio donde tu sistema inmunológico va a ser lastimado y vas a bajar tus defensas y te vas a enfrentar que cuando salgas de tu casa, escuchen esto, todas estas personas que fueron confinadas y todas estas personas que ni siquiera salieron a respirar ni a los parques ni a las playas, cuando salgan de sus casas, son las personas que se van a enfermar. Y se van a enfermar porque mientras estuvieron encerrados en su casa, encerrados en el baño, sin respirar, sin hacer ejercicio, creyendo las barbaridades de un mundo que ha enloquecido, son las personas que van a enfermarse. Y si viene otra campaña de virus, son las personas que más fácilmente se van a enfermar. Por supuesto, y vuelvo a repetir que este coronavirus es contagioso, pero vamos a poner realmente en la balanza lo que verdaderamente significa el famoso COVID-19 con el cual bautizaron a este coronavirus que hemos estado tratando nosotros de luchar en los últimos 3 meses. Claro que es contagioso, pero es peligroso únicamente para las personas mayores de 85, 90 años y además con problemas crónicos preexistentes como tuberculosis, por personas que fumaron durante muchos años o que a esa época los agarró el virus fumando, donde los alvéolos pulmonares ya están completamente intoxicados, ya están ennegrecidos por tanto humo, etcétera, etcétera. Personas que tienen una condición de inmunología completamente debilitada, esas personas tienen el mayor porcentaje de morirse. Entonces vamos a poner esto en una balanza muy clara. De cada 100 personas, que son enfermadas o que son contagiadas
con el COVID-19, 1 o 2% de las 100, o sea, 1 o 2 personas de esas 100 personas corren peligro de muerte. Y además, si tienen enfermedades preexistentes, otro 10%, ya llevamos un 12 o un 13%, van a tener síntomas leves. Y las demás, que les llamaron asintomáticos, o sea que no presentaban ningún síntoma, son personas como tú y como yo, que tal vez nos contagiamos y tal vez al salir a la calle ni nos dimos cuenta. Fue algo como una gripa común, como algún catarrito que te dio y era el coronavirus, pero no pudo el coronavirus hacer absolutamente nada, vuelvo a repetir, porque no tiene esa tasa de mortalidad. Entonces, cuando nosotros analizamos esto, nos damos cuenta que los expertos comenzaron a aumentar el terror, la gravedad y las amenazas y el miedo para poder controlar al mundo. Y lo vamos a ver al final. Tal vez esta conferencia, que no se imaginan cómo he orado para que Dios me dé la sabiduría de comunicárselos a ustedes y poner simplemente la verdad sobre el tapete, como decimos, puntualizar al vino y a lo que tenemos que señalar y no andar por los rodeos, sino hablar directamente con la verdad para poder orientarnos. Tenemos que levantar la voz, tenemos ya que abrir los ojos y darnos cuenta que detrás de todo esto, como lo vamos a ver en la segunda conferencia, porque es un poquito larga lo que les quiero compartir, porque tiene demasiada información, vamos a ver por qué realmente surgió lo que surgió y por qué estamos viviendo lo que estamos viviendo. Muy bien. Sin embargo, repito, las estadísticas no pueden mentir. Aunque muchos políticos y la prensa, etcétera, pronosticaban muertes por millones en cada nación. Resultó, vuelvo a repetir, que de cada 100 personas descubrieron que un 0.03% tenía problemas de morir si tenían enfermedades preexistentes. ¿Y a esto se le puede llamar una pandemia? ¿Se le puede llamar a una pandemia esto? Escuchen ustedes lo que pasó en Inglaterra, como un botón de muestra nada más. Estos datos se los proporciono de la Oficina Nacional de Estadísticas y de los médicos de la Universidad de Oxford en Inglaterra, los profesores Carol Hennigan y Tom Jefferson de la Universidad, repito, de Oxford. Pandemia, y las últimas cifras en Inglaterra fueron de entre 3 y 24 de cada 10,000. O sea, ¿quién inventó que era una epidemia? Porque de acuerdo a los científicos, a las cifras, a las estadísticas, nunca debió haberse clasificado como una epidemia, pero sin embargo lo hicieron. Y cuando muchos otros infectólogos y virólogos, repito, de prestigio mundial,
comenzaron a revelar la verdadera realidad de este virus, fueron ignorados. Los callaron inmediatamente. Cada día los reportes aumentaban de la prensa y televisión con restricciones cada día más duras, impuestas, vuelvo a repetir, por la Organización Mundial de la Salud. Ahorita tú me podrías preguntar, bueno, pues, ¿por qué le hicieron caso el presidente Trump? ¿Por qué el primer ministro de Inglaterra, Boris Johnson, que se comenzó a propagar que también había sido infectado y que recibió el coronavirus y no le pasó absolutamente nada? Pasó 2 días en su casa, le pusieron unos paracetamol, que son los famosos aridones en México, se alivió a los 3 o 4 días, etcétera, etcétera. ¿Por qué hicieron el escándalo que se ha hecho en las naciones? Y es una buena pregunta. Entonces, ¿por qué hicieron caso de todo esto? Simplemente, damas y caballeros, porque la Organización Mundial para la Salud es la que emite los protocolos, avalada por las Naciones Unidas. Entonces, todas las naciones del mundo, los presidentes del mundo, no quieren verse acorralados, ni criticados, ni perseguidos, ni ser calificados como irresponsables si rechazan o refutan o van en contra de un diagnóstico o un protocolo de la Organización Mundial de la Salud. Entonces, como dijo, lo voy a leer más adelante, el presidente Donald Trump, si yo hubiera dicho, bueno, pues no vamos a hacer caso y realmente no iniciar confinamiento, me acaban de juzgar casi porque me querían sacar del presidente de Estados Unidos. Y ahora si yo voy contra la Organización Mundial de la Salud, las demás naciones y el Partido Demócrata, que están buscando por todos los medios derribar a los republicanos, que son los que van en contra del matrimonio gay, en contra del aborto, a favor de la familia, a favor de que haya oración en las iglesias, etcétera, etcétera, dice el presidente Trump, pues entonces me van a crucificar. Entonces había una presión tan grande como sigue existiendo. Yo recuerdo el primer comunicado, muchos de ustedes lo vieron, cuando comenzó esto, yo dije que pues era una exageración, que una mentira. No se imaginan la cantidad de correos que nos enviaron atacándome, que como yo era irresponsable, que como íbamos a abrir nuestras iglesias, etcétera, etcétera. ¿Y todo por qué? Por la presión de los periódicos, la opinión de los disque expertos, los protocolos de la Organización de la Salud. Y esto se llama, en pocas palabras, el síndrome del rebaño. Apúntalo. El síndrome del rebaño es un síndrome que se experimenta de una forma psicológica y que lo midieron en tiempos de los nazis, cuando Adolfo Hitler usó una maquinaria impresionante de propaganda por un hombre llamado Joseph Goebbels. Y esta maquinaria de propaganda era la única en toda Alemania autorizada para emitir juicios, para dar protocolos, para informar a la gente, etcétera, etcétera. Y todos los 85 millones de alemanes, ¿me escucharon bien? 85 millones de alemanes, y no estamos hablando de alemanes indígenas o incultos o que eran del pueblo, del populus. Estoy hablando de astrofísicos, estoy hablando de abogados, estoy hablando de científicos, estoy hablando de personas calificadas con educación bastante elevada. 85 millones de alemanes le creyeron al Partido Nacional Socialista, controlado y dirigido por Joseph Goebbels, el ministro de propaganda de Adolfo Hitler. El síndrome del rebaño es pues cuando una persona comienza a controlar los medios de comunicación y todos lo creen y ahí van detrás de lo que alguien dijo, ahí van todos como borregos. Y si la vaca, como decimos en México, trae un cencerro, o muchas veces les ponen los ganaderos campanas a las vacas, si avienta la barranca, ahí van todos detrás. Por eso se llama el síndrome del rebaño. Y el ser humano, desgraciadamente, peca, y el ser humano tiene esta tendencia de ser infiltrado, emocionado, influenciado por los demás.
Vean ustedes este síndrome en diferentes formas. Los nazis lo hicieron de alguna forma. Si hay un concierto, por ejemplo, para que los jóvenes que me están escuchando me entiendan, si hay un concierto de un cantante muy famoso y se llena de niñas, de muchachas jóvenes, ¿no se han fijado ustedes cómo las niñas gritan? Y se desesperan por ese cantante que muchas veces no tiene más que una apariencia que ni siquiera es agradable, pero al contacto con toda la colectividad y de todas las niñas que están, todas se contagian y comienzan todas a gritar como locas y hasta llegan a extremos, ¿verdad?, de cosas hasta sexuales, de una forma pública. ¿Por qué? Porque es increíble la presión del rebaño, la presión de la gente sobre nuestra vida nos hace actuar no de acuerdo ya a la lógica, a la razón. Nuestras emociones son contagiadas, nuestros sentimientos son contagiados y seguimos, la tendencia es seguir a la borregada. Jesús dijo hace 2000 años, ancha es la puerta y amplísima el camino que conduce a la perdición, y escuchen lo que dijo Jesús, y la mayoría va por esa entrada, por esa puerta, y angosto es el camino y angosta es la puerta que conduce a la salvación y pocos son los que entran. En otras palabras, la mayor parte de los seres humanos se encuentran engañados. La mayor parte de los seres humanos se encuentran influenciados. Y no solamente en esta época que estamos atravesando, sino también, vuelvo a repetir, tomamos ejemplos de la historia, pero desgraciadamente la historia nos enseña que el hombre no aprende de la historia. Entonces, se suspendieron los juegos deportivos en los estadios del mundo. Esto también es el colmo. Se suspendieron los partidos de fútbol, de soccer, de fútbol americano, de básquetbol. Comenzaron a revelar la verdadera realidad. Se cerraron las universidades. A los niños ya no los dejaron regresar a las escuelas. Los gimnasios se cerraron, los cines, los teatros, los comercios, los restaurantes, los vuelos internacionales, las reuniones públicas, las iglesias de todo tipo de religión, los parques deportivos y el colmo de los colmos, las playas. Al grado que en muchos lugares mandaron los gobiernos, tanto municipales como estatales o federales, soldados a las playas para que si encontraban personas asoleándose, ahí respirando, las sacaran y las encerraran en su casa. Dense cuenta ustedes el mundo que estamos viviendo. Desde luego, ¿verdad?, que a través de todo esto que estamos viendo y lo ponemos en una balanza, se hizo muchísimo, pero muchísimo, que lo voy a compartir, incalculable, los daños, el resultado, las consecuencias, ya no vuelvo a insistir del coronavirus, ni de los efectos con un índice de mortalidad bajísimos, sino lo que más daño ha causado como resultado de toda esta, en comillas, pandemia o epidemia, ha sido el confinamiento social. Porque vamos a ver que el confinamiento que nos impusieron, ¿verdad?, fue absolutamente irregular, ilógico, antinatural, que iba en contra de las mismas leyes científicas y que no se podría de ninguna manera poder permitirse o calificarse para que justificara que no saliéramos de nuestras casas. Y ahorita tal vez muchos de ustedes todavía se encuentran bajo ese terror. Andan en la calle con su mascarilla, se encierran en sus casas, tienen temor. Bueno, llegaron al colmo que hasta en los zapatos estaba el coronavirus, que tenías que llegar a tu casa y meter tus zapatos en cloro. Por el amor de Dios, Jesús, María y José y el burrito que los acompaña, que hasta en los zapatos estaba el coronavirus y que te los desinfectaras al entrar a tu casa, que te quitaras la ropa, que te quitaras los zapatos, en fin. Vean ustedes hasta dónde llegó la humanidad por, desgraciadamente,
el diagnóstico, las opiniones de un solo grupo de personas que, vuelvo a repetir, como lo vamos a ver en la próxima conferencia, detrás ya no vamos a ver a las personas, hay un poder siniestro, invisible, diabólico, que tenemos que los cristianos discernir para poder entender por qué nos encontramos en esta situación y por qué se ha causado daños irreparables, porque son irreparables, encerrar a los niños sin respirar. Hoy los divorcios, voy a compartir las estadísticas. De las tasas de suicidio que se llevaron a cabo en la mayor parte de las naciones, las enfermedades que están como un resultado de este encerramiento y este enclaustramiento por el sistema inmunológico resultando, los problemas psicológicos y mentales, los divorcios, los abusos infantiles, el aumento, no se imaginan ustedes, el aumento de la pornografía, y les voy a dar las estadísticas en la mayor parte de las naciones del mundo, como resultado de que algo detrás de que se está moviendo en el mundo nos ha encerrado para que el mundo esté preparado posiblemente para la aparición, como lo vamos a ver ya en la próxima conferencia, para la aparición de un nuevo orden económico mundial, que le conviene a este nuevo orden económico mundial que la sociedad se hunda, que haya pobreza, que los gobiernos puedan tener cada vez más autoritarismo, más dictaduras van a surgir, porque esta es la forma como la Biblia hace más de 2000 años nos lo advirtió. No somos hijos de las tinieblas, amados santos de Dios. Estamos bajo la luz, somos hijos de la luz, tenemos al Espíritu Santo, que no es un espíritu de cobardía, no es un espíritu de temor, es un espíritu de poder, es un espíritu, como dice en 1 Corintios 2, tenemos la mente, escuchen, tenemos la mente de Cristo. ¿Se imaginan lo que significa esto? Que ya no debemos pensar como piensa la demás gente, que vengamos a la Biblia, que nos refugiemos en la palabra de Dios, que saquemos de la Biblia el poder y las